Antecedentes históricos del aprendizaje. En las aproximaciones, teorías al estudio del aprendizaje tienen sus raíces filósofas de René Descartes. Antes de él, la mayoría de la gente pensaba que la conducta humana era determinada por completo por la intención consistente y el libre albedrío. No se consideraba que las acciones de las personas fueran controladas por estímulos exteriores o leyes naturales mecánicas. Se suponía que si alguien hacía algo era el resultado de su voluntad o de su intención deliberada. Descartes marcó que una excepción a una visión de la naturaleza humana puede ser que reconoció que muchas cosas que hace la gente son relacionadas automáticamente con los estímulos externos. Hoy, aparte, según el dualismo cartesiano. Según esta, existen dos conductas humanas, que es la involuntaria y la voluntaria. Descartes propuso que la conducta involuntaria consistía en relaciones automáticas a estímulos externos y de una medida por un mecanismo especial llamado reflejo, y que la conducta voluntaria no debe ser desencadenada por estímulos exteriores y que ocurre debido al propósito consistente de la persona que quiere actuar en particularmente. Los estímulos de ambiente, estos son determinados por el organismo sensorial de la persona, como la información sensorial que es transferida luego de que el cerebro por medio de los nervios. El impulso para la acción es enviado luego del cerebro a través de los nervios de los músculos, que crean las respuestas involuntarias. De este modo, la entrada sensorial es reflejada en las respuestas, allí que Descartes llamará que refleja a la conducta involuntaria. Él creía que los animales no humanos carecen en libre albedrío y que son incapaces de una acción voluntaria. Que esto consiste en que son atributos exclusivos de los seres humanos, que se creía que esta era superioridad de los seres humanos sobre otros animales, que se debían solo a los primeros que poseen mente y alma. Se suponía que la mente era una entidad no física, pero Descartes creía que la mente se conectaba con el cuerpo físico por medio de la glándula pineal cerca del cerebro, y que gracias a esta conexión la mente podía poner al tanto a la conducta involuntaria y dejar su trayectoria. Desarrollo histórico del estudio de la mente. Los filósofos enfocados en la mente les interesaba conocer su contenido y la manera en que funcionaba. Descartes pensaba que la mente se conectaba por el cerebro por medio de la glándula pineal. Creía que algunos de los contenidos mentales provenían de las experiencias sensoriales, que contenía ideas innatas que ésta presentaban en todos los humanos independientemente de la experiencia personal. Algunos filósofos posteriormente a Descartes estaban en desacuerdo con esta postura innatista. En particular, el filósofo inglés John Locke creía que la mente adquiría todas sus ideas de manera directa o indirecta después de nacer. Consideraba que los seres humanos nacen sin ideas presensoriales acerca del mundo. En su opinión, la mente empieza como una pizarra en blanco que se va llenando gradualmente con ideas e informaciones a medida que la persona tiene diversas experiencias sensoriales. Ley de absorción.
Los empiristas británicos aceptan dos conjuntos de leyes para el establecimiento de la asociación. El primero y el otro segundo. La ley primaria fueron planteadas originalmente por Aristóteles, quien propuso tres principios para el establecimiento de la asociación antiguista, semejante y contraste. De ellos, el principio de continuidad ha sido el más destacado en el estudio de las asociaciones y conserva una función importante en el trabajo contemporáneo. Este principio propone que dos eventos quedarán asociados si de manera reiterada ocurre junto en el mismo espacio o tiempo. Los principios de semejanza y contraste plantea que dos cosas quedarán asociadas si son semejantes en algún aspecto. Desarrollo histórico del estudio de los reflejos. Descartes hizo una contribución muy importante a la comprensión de la conducta cuando planteó el concepto de reflejo. La idea era básica, de que la conducta puede reflejarse al estímulo de que la desencadena, siguiendo una parte esencial de la teoría de la conducta. Descartes y la mayoría de los filósofos que siguieron suponían que los reflejos solo eran responsables de las relaciones simples o los estímulos que se creían en la energía de un estímulo que se atraían directamente, de la energía de la respuesta provocada por una conexión neutral. Entre más intensa fuera el estímulo, más vigorosa sería la respuesta resultante. Los albores de la era moderna. En esta, los estudios experimentados de los principios básicos del aprendizaje se llevaron a cabo en animales no humanos y en las tradiciones de la reflexología. La investigación sobre el animal empezó a cobrar fuerza después de 100 años. El impulso para la investigación vino de tres fuerzas. La primera fue el interés por la cognición comparada y la evolución de la mente. La segunda fue el interés en la forma en que opera hoy el sistema nervioso. Y la tercera fue el interés por desarrollar modelos de animales para el estudio de ciertos aspectos de la conducta. Bien, mi nombre es Rosángela Richardson y yo estaré hablando un poco sobre el aprendizaje. El aprendizaje se define como un cambio duradero en los mecanismos de conducta que involucran estímulos y respuestas específicas. Estos son el resultado de experiencias previas con dichos estímulos y respuestas. El aprendizaje también se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el individuo se dispone o se enfoca en aprender algo. Es decir, te interesa aprender algo, te esfuerzas por hacerlo y logras aprenderlo. Para esto es necesario utilizar la memoria, la capacidad de atención, perdón, los diferentes tipos de razonamiento, ya sea lógico o abstracto, entre otras herramientas que estudia la psicología por separado. También es la habilidad mental por medio de la cual adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades y forjamos ideas y actitudes. Es vital porque nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos. Dentro del tema tenemos la diferencia entre aprendizaje y desempeño. Los cambios en la conducta son la única forma de saber si ha ocurrido o no un aprendizaje. El desempeño, en cambio, es la respuesta nueva o la supresión de una respuesta que ya habíamos recibido anteriormente. El aprendizaje también contribuye a un cambio en los mecanismos de la conducta, más no a un cambio directo en la conducta. Esto se debe a que la conducta está determinada por muchos factores aparte del aprendizaje.
En cambio, el desempeño pues son todas las actividades o las acciones que realiza un organismo en un momento en particular. Se utiliza la conducta de un organismo, es decir, su desempeño, para evidenciar su aprendizaje, aunque cabe destacar que muchas veces no vamos a tener evidencias de dicho aprendizaje. También tenemos otras fuentes de cambio conductual en el aprendizaje, que pueden ser efímeros, es decir, a corto plazo, para ser considerados como aprendizaje. Uno de estos puede ser la fatiga, ya que no se considera un caso de aprendizaje porque la respuesta se deteriora. Es decir, estamos cansados, estamos fatigados, tomamos una siesta, tomamos un calmante y se nos pasan. Quiere decir que la respuesta desapareció. No se considera un aprendizaje. Otro cambio conductual a corto plazo que no se considera aprendizaje, pero que sí está relacionado con el estado fisiológico o motivacional del organismo, es el hambre o la sed. Tenemos hambre, tenemos sed, comemos, bebemos y la respuesta desaparece. También pueden ocurrir cambios persistentes en la conducta, pero sin la experiencia con eventos ambientales, es decir, la maduración. Este se basa en la importancia de la experiencia especial para producir un cambio en la conducta de interés. También tenemos el aprendizaje y los distintos niveles de análisis. El organismo, su tipo de mecanismo de aprendizaje es el conductual. Este se basa en que la función del aprendizaje es facilitar las interacciones de un organismo con su ambiente. Es decir, interactuamos con nuestro entorno principalmente a través de nuestras acciones. Interactuamos con los demás a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de la manera en que nos comportamos y actuamos. También tenemos los mecanismos neurales que pueden examinarse al nivel de las neuronas y la sinapsis individual, haciendo énfasis en los mecanismos moleculares y celulares, incluso en la genética. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ortiz Rodríguez y hoy les estaré hablando sobre los aspectos metodológicos en el estudio del aprendizaje. Los estudios del aprendizaje comparten dos características metodológicas importantes. La primera es una consecuencia directa de la definición del aprendizaje e involucra el uso exclusivo de métodos experimentales en lugar de métodos observacionales. Simplemente no es posible investigar los fenómenos del aprendizaje sin el uso de una metodología experimental. La segunda característica metodológica es la dependencia de un enfoque de proceso general, la cual es más una cuestión de estilo intelectual que de una necesidad. El aprendizaje como una ciencia experimental. Los estudios del aprendizaje se concentran a identificar la manera en que la experiencia previa ocasiona cambios de largo plazo en la conducta. A nivel conductual, esto se reduce a identificar los componentes esenciales de los protocolos de entrenamiento o condicionamiento. El énfasis en la identificación de variables causales hace necesario un enfoque experimental. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Mari entra a una habitación oscura, manipula el interruptor cercano a la puerta y se encienden las luces del cuarto. La pregunta es, ¿puede concluir que manipula el interruptor ocasionó que las luces se encendieran? No, a partir de la información proporcionada. Tal vez las luces estaban controladas por un reloj automático y se habrían encendido sin las acciones de Mari. Una alternativa sería que la puerta tuviera incorporado un interruptor que enciende las luces después de unos minutos, o bien el cuarto podría incluir un detector de movimiento que activará las luces. ¿Cómo podría determinar si la manipulación del interruptor en la pared ocasionó que las luces se encendieran? Para comprobar el modelo causal debería examinarse varios escenarios. Por ejemplo, se podría pedir a Mari que entre de nuevo al cuarto, pero que no manipule el interruptor. Si en tales circunstancias no se encienden las luces, podría rechazarse algunas hipótesis causales.
Se podría concluir que las luces no se encendieron por un detector de movimiento o por un interruptor incorporado en la puerta. Como ilustra este sencillo ejemplo, tiene que realizarse un experimento en que se excluya la causa supuesta para identificar la causa. Los resultados obtenidos con y sin la causa supuesta pueden compararse luego. En el estudio del aprendizaje lo que interesa es la conducta de organismos vivos, no la conducta de las luces, pero los científicos tienen que proceder de una manera similar. Deben realizar experimentos en que se observe la conducta con y sin la causa supuesta. La perspectiva de procesos general del estudio del aprendizaje. La segunda característica metodológica que destaca en los estudios del aprendizaje es el uso de un enfoque de proceso general. Los investigadores del aprendizaje animal que adoptan este punto de vista están siguiendo una antigua tradición de la ciencia. Elementos de la perspectiva del proceso general. El rasgo más evidente de la naturaleza en su diversidad considera, por ejemplo, la espléndida variedad de minerales que existe en el mundo. Algunos son suaves, otros duros, algunos son de apariencia brillante, otros son opacos, etc. Las plantas y los animales también presentan formas y tamaños distintos. Las propiedades dinámicas de los objetos son diversas. Algunas cosas flotan mientras que otras caen con rapidez al suelo. Algunas se mantienen inmóviles, otras permanecen en movimiento. La suposición de que las leyes elementales universales de la asociación son responsables de los fenómenos del aprendizaje no niega la diversidad de los estímulos acerca de los que pueden aprender diferentes animales, la diversidad de respuestas que pueden aprender a realizar y las diferencias en las tasas de aprendizaje de las especies. Se supone que la generalidad existe en las reglas o procesos del aprendizaje, no en sus contenidos ni en su velocidad. Esta idea fue expresada con claridad hace casi un siglo por Edward Thorndike, uno de los primeros psicólogos estadounidenses en estudiar el aprendizaje. Formalmente, el cangrejo, el pez, la tortuga, el perro, el gato, el mono y el bebé tienen intelectos y caracteres muy similares. Todos son sistemas de conexiones sujetos a cambios según las leyes del ejercicio y del efecto. Las diferencias son, primero, en las conexiones concretas particulares que estimula al animal a responder, qué respuesta presenta, qué estímulo se conecta con qué respuesta, y en segundo, el grado de capacidad para aprender. Lo que un animal puede aprender, los estímulos, respuestas y conexiones, estímulos-respuestas sobre las que aprende, varía de una especie a otra. Los animales también difieren en la rapidez con la que aprenden, el grado de capacidad para aprender. Sin embargo, Edward supuso que las leyes del aprendizaje son universales, aunque ya no se comparte la opinión de Edward en relación a que esas leyes universales del aprendizaje son las leyes del ejercicio y del efecto. Los científicos actuales sostienen todavía la idea de que existen leyes universales del aprendizaje. El trabajo de los psicólogos del aprendizaje consiste en describir dichas leyes universales. Implicaciones metodológicas de la perspectiva del proceso general. Si suponemos que existen leyes universales del aprendizaje, entonces deberíamos poder descubrirlas en cualquier situación en la que ocurra el aprendizaje. Por ende, una implicación metodológica importante de la perspectiva del proceso general es la posibilidad de descubrir dichas leyes universales mediante el estudio de cualquier especie o sistema de respuesta que exhiba aprendizaje. Esta implicación ha alentado a los científicos a estudiar el aprendizaje en un reducido número de situaciones experimentales. Los investigadores han coincidido en unos cuantos paradigmas experimentales estándar o convencionales
La mayor parte de los estudios del aprendizaje se realizan en uno de esos paradigmas. Por ejemplo, la figura siguiente muestra una paloma en una caja de Skinner estándar. El ave dispone de 3 discos circulares a nivel de los ojos donde puede picotear. El comedero localizado en la parte inferior que le da acceso a la comida. Demostración de la generalidad de los fenómenos del aprendizaje. La deducción de la perspectiva del proceso general no es suficiente para demostrar la generalidad de los procesos del aprendizaje. Asumir la existencia de procesos elementales comunes del aprendizaje no es lo mismo que demostrar de manera empírica su existencia. Sigue siendo necesaria la verificación empírica directa de la existencia de los procesos comunes del aprendizaje en diversas situaciones para elaborar una explicación verdaderamente general de cómo ocurre el aprendizaje. La evidencia disponible sugiere una considerable generalidad de los principios elementales del aprendizaje como los descritos en el texto. La mayor parte de la investigación se ha realizado con palomas, ratas y en un grado mucho menor conejos y monos. Se han encontrado formas similares de aprendizaje en peces, hámsters, gatos, perros, seres humanos, delfines y leones marinos. Además, algunos de los principios del aprendizaje observados en esas especies vertebradas también se han demostrado en tritones y moscas de las frutas, abejas, moluscos terrestres y diversos moluscos marinos. Si bien los ejemplos del aprendizaje en diversas especies brindan apoyo a la perspectiva del proceso general, la evidencia debe interpretarse con cautela, con excepción del austivo programa de investigación sobre el aprendizaje en abejas realizado por Bitterman y sus colaboradores. Las distintas especies intervertebradas en los estudios citados han sido probadas en una variedad limitada de fenómenos de aprendizaje y no se sabe si dicho aprendizaje fue mediado por los mismos mecanismos que son responsables de casos similares del aprendizaje en las especies vertebradas. Hasta aquí fue mi exposición, espero que hayan entendido y muchísimas gracias. Yo soy Iris Céspedes y les voy a hablar acerca del uso de animales no humanos en la investigación del aprendizaje. Todos sabemos que en los experimentos de laboratorio es muy común utilizar animales como sujetos de prueba. Se utilizan animales como ratas, monos, palomas, entre otros. Entre las razones para utilizar sujetos animales, podemos mencionar que al usar estos, puede estudiarse en reacciones y emociones fuertes, así como analizar el papel del aprendizaje en las acciones como la búsqueda de comida, la búsqueda de pareja o evitar el dolor. Además, los estudios en animales de laboratorio son más fáciles cuando estos han sido criados en ambientes controlados, mientras que en los humanos los antecedentes conductuales son un poco más variados. También hay que decir que en el estudio del neurobiológico del aprendizaje es indispensable desentrañar la naturaleza de los procesos conductuales, lo que es posible solo con sujetos animales. Los animales de laboratorio y la conducta normal. Existen discrepancias entre las opiniones de algunos científicos, mientras algunos aseguran que los animales de laboratorio pueden arrojar resultados erróneos porque han sido encerrados por largos tiempos. Otros aseguran que los resultados de estos pueden ser incluso mejores que en los animales salvajes, porque estos entonces se parecen más al ser humano domesticado. El trato humanitario y ético en animales de laboratorio.
El término humanitario, aunque está un poco fuera de lugar en este caso, tiene su razón de ser. Y es que si bien los animales no son seres humanos, aún así merecen que se les asegure su bienestar y que los experimentos realizados reduzcan lo más posible las situaciones que causen incomodidad al animal. En todo caso, el ser humano debe ser consciente de que no es correcto explotar a los animales, es decir, beneficiarse a expensas de ellos. Y esto no solo aplica a los sujetos de prueba, sino también al deterioro de sus hábitats por la urbanización, al consumo no responsable de los recursos de origen animal y también al exterminio indiscriminado a causa del uso de pesticidas y químicos en los procesos de agricultura. Alternativas a la investigación en animales. El planteamiento de Russell y Burch sobre las posibles alternativas al uso de animales incluía primeramente reemplazar la experimentación con otras técnicas. En segundo lugar, utilizar la estadística para disminuir el número de sujetos utilizados. Y por tercer lugar, modificar los experimentos para que esto cause menos estrés en los sujetos. Pero, más adelante, Gallup y Soares explicarían en 4 ideas por qué no era posible aplicar a aquellas alternativas al estudio del aprendizaje y por qué era indispensable la observación y manipulación de organismos vivos para el estudio del aprendizaje. Primeramente expresaron que la observación discreta no era una opción en este caso y que es necesaria la manipulación de la experiencia previa para generar aprendizaje. También dijeron que las plantas no eran sujeto de prueba adecuado para este tipo de estudio, ya que éstas carecen de sistema nervioso. Que los cultivos de tejido, a pesar de que pueden brindar información importante acerca del estudio de los procesos celulares, igualmente necesitan ser observados para descubrirse en organismos intactos. Y por último, que las simulaciones en computadora, para que sean efectivas, también deben conocerse a fondo la naturaleza del fenómeno estudiado. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.